por lo obvio que se ve, porque ustedes están conscientes que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Antes de comenzar la enseñanza, yo le quiero preguntar algo. ¿Qué necesita alguien para enamorarse de otra persona? Conocerla de entrada. Imagínese que le digo yo aquí a un joven y allá a otra joven, enamórate de él. Pues va a decir, no, pues ¿cómo crees, verdad? Si está, aparte que no empato. Mire, yo he llegado a escuchar en algunas ocasiones pastores que pues con buena intención dicen, enamórate de Cristo, pero no se han tomado el trabajo de presentarles a Cristo. A veces nos conformamos solamente con decir que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, pero lo decimos ya hasta de manera como un cliché, como en automático. La realidad es que realmente conocemos a Jesucristo de una forma más íntima, porque la vida de muchos creyentes parece que solamente se conforman con saber que Jesucristo nació, dio su vida por ellos, murió y algún día regresará. Pero no se preocupan por más allá. Y por eso las vidas no cambian, por eso no hay honra al Señor, por eso no hay santidad, por eso no hay reverencia, no hay respeto. El Señor en alguna ocasión le dijo al pueblo de Israel, si soy Señor, ¿dónde está mi honor? Y ellos conocían del Señor. También les llegó a decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y bueno, vamos a tratar de buscar en la Escritura quién es Jesucristo como Dios. En el capítulo de Juan 5, la carta de Juan, capítulo 5, mire, este es un tema que se va a llevar muchas escrituras. Vamos a internarnos en la Biblia de una manera impresionante. Así que si usted no desenfunda rápido o no trae Biblia así, créame que le voy a leer la Biblia. Y pone atención y vamos en el caminar. Ahora, si usted es de los que en automático ya se sabe todo, si no, anótele. Y si no, pues va a quedar grabado, ¿verdad? Pero vamos a tomar mucho de la Escritura, que además es lo que nos deleita, la palabra de Dios. Dice Juan 5:39, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿A quién le dijo estas palabras el Señor Jesucristo? A los fariseos, a los religiosos, a los que se consideraban maestros de la ley. Sin embargo, aún teniendo las Escrituras, escudriñándolas, estudiándolas, enseñándolas en la sinagoga los sábados, pues no tenían discernimiento. Estaba delante de ellos el Cristo, estaba el Mesías y no lo reconocían. En cierta ocasión, cuando el Señor ya ha partido de este mundo, antes de regresar a su gloria, pues se presentó en varios lugares a sus discípulos, y en un camino llamado Emaús se presentó a dos discípulos. ¿Sí recuerda la historia? Y pues iban bien conmovidos, bien tristes. Hasta le preguntaron, ¿qué tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Y bueno, ya cuando llegan a esa posada, no me voy a extender mucho. En Lucas 24:25 les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora, ¿en dónde estaba escrito lo que decían los profetas? Pues en las Escrituras conocidas. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y fíjense lo que hizo. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba
en todas las escrituras lo que decían de él. Mire, escudriñar las escrituras debería ser o debe ser la tarea primordial de todo aquel que desea conocer a Jesús, tener hambre de Cristo, porque todas ellas, mis hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hacen una revelación de Cristo. No sé si usted lo sabía, pero a donde usted entre a la Escritura, si escudriña, ¿qué cree que va a encontrar? A Cristo. La palabra escudriñar precisamente significa cavar profundo hasta encontrar la roca. Entonces, en esa similitud podemos encontrar siempre a Jesús cuando estudiamos la palabra de Dios. Ahora, es evidente que hay un enemigo común, enemigo de Dios, enemigo de nuestras almas, que desde el principio siempre ha tratado de negar la existencia de Dios, de desvirtuar el propósito de Dios, como lo hizo desde el principio con Adán y Eva. Y obviamente es también desviar la atención de las personas del propósito del Señor de reconciliar al hombre con Él, siendo su obra de redención a través de Cristo pues la más agredida. ¿Por qué? Porque en ella se fundamenta la salvación del hombre. Por esa razón, mis hermanos, podemos entender el porqué de la persecución, el maltrato a Jesucristo. ¿Por qué tanta hazaña contra Él a manos de sus acusadores, de sus detractores? A pesar de sus milagros, a pesar de las señales, a pesar de las pruebas indubitables de quién era Él, y sobre todo a pesar de que venía a salvar a la humanidad de la condenación eterna. Por eso mismo la iglesia que dejó establecida como su cuerpo espiritual en la tierra, pues ¿para qué nos dejó? Pues para continuar su obra a través de la predicación del Evangelio. Bueno, esta iglesia, estoy hablando de la verdadera iglesia, sufre constantes ataques por diversas corrientes contrarias a la verdadera fe en Cristo. De hecho, el verdadero cristianismo, mis hermanos, siempre ha vivido en medio de agresiones, de persecución, de gran oposición. De hecho, a nuestro nivel lo hemos sufrido, pero es algo que el Señor advirtió como parte de la vida de los creyentes. O sea, la vida cristiana no es fácil. En Mateo 5:10 Él dijo: bienaventurados los que padecen persecución. O sea, van a ser bien dichosos los perseguidos. Y ahí es cuando de repente uno dice: pero ¿cómo, Señor? Bueno, ¿por qué? Pues dice que son perseguidos a causa de la justicia, o sea, a causa de que hacen cosas justas, a causa de que siguen al Señor, de que al haber sido transformados a una nueva vida, la manifiestan abiertamente. Bueno, eso va a causar persecución, pero dice que de ellos es el reino de los cielos. Por eso somos bienaventurados. ¿Está usted contento de la persecución entonces? Amén, ¿verdad? ¿Qué dijo en 2 de Timoteo 3:12 el apóstol Pablo a su querido y amado discípulo Timoteo, ya pastor de Éfeso en esa época? También todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Qué es vivir piadosamente? Vivir conforme a las normas de Dios en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que no hay de otra, no hay de otra. Sin embargo, mis hermanos, el mayor daño que la iglesia ha sufrido a lo largo de su historia, pues no ha sido precisamente por las agresiones externas, que la mayor de las veces han sido a través de la violencia. Han sido graves, sí, como la persecución por parte de los judíos, los que mataron a Cristo, esa violenta crueldad del Imperio Romano, que durante los primeros siglos de nuestra era, pues costó la vida a miles de cristianos. No obstante a eso, bajo la gracia, bajo el cuidado del Señor, pues la iglesia ha prevalecido, ha crecido y sigue cumpliendo con su misión. Nosotros somos una prueba de ello. Sin embargo, hay mayores ataques que han provocado daños trascendentales al cuerpo de Cristo, y esos han sido debido a la infiltración de doctrinas contrarias a la palabra de Dios, la mayor de las veces
de los mismos creyentes que se han desviado. ¿Cuál es el principal propósito de estas corrientes doctrinales? Pues denigrar la obra de Jesucristo, difamarlo a Él, dividir la iglesia, desviar a los creyentes del propósito de Dios. Incluso son tantas las doctrinas, son tantas las filosofías que se han levantado en contra del cristianismo, que han arrastrado a millones que en su tiempo mostraron fidelidad al Evangelio, y lo comprobamos día a día. Voy a mencionar algunas corrientes que se levantaron en contra de la persona de Jesús como mero ejemplo. Está, por ejemplo, el evonismo. No sé si lo han escuchado o no, pero mire, ellos afirmaban que Jesús era un ser creado, negaban su concepción virginal y decían que el Espíritu Santo era un ángel del sexo femenino que acompañaba a Jesucristo por donde él andaba. Sí, es absurdo, pero eso creen. Está el gnosticismo. ¿Sí han oído hablar de los gnósticos? Bueno, esta es una secta racionalista, meramente intelectual, que consideran la fe como algo inferior. Porque hacer la gnosis, o sea, el más alto nivel del conocimiento, una revelación divina, ese conocimiento en sí mismo es la redención perfecta. O sea, el conocimiento es el canal perfecto para la salvación. Eso creen los gnósticos. Para los gnósticos, Cristo es una especie de emanación, así literalmente, emanación de Dios, que por medio de él se puede efectuar el regreso del mundo material al mundo espiritual, ese mundo que está más allá de los sentidos. Los gnósticos aparentan tener una alta estima en Jesucristo, sí, pero realmente lo que ven en él o lo que creen de él es que solo vino a disipar la ignorancia, lo consideran un gran maestro. Por eso su énfasis estaba puesto en sus enseñanzas, pero le restaban toda importancia a su persona, a la obra de redención en la cruz. También está el docetismo. Ellos afirmaban que el nacimiento, el cuerpo, los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron solamente una apariencia ilusoria, donde Cristo solo asumió una forma visible transitoria para revelarse a sí mismo a los sentidos naturales del hombre. Hasta resulta difícil ver la definición. Para ellos Jesús no fue ni hombre real ni Dios absoluto. Por tanto, no estuvo aquí, no murió en la cruz, no resucitó a los muertos y por consiguiente no va a regresar. Y voy a decir un último. Solamente es mera información, mis hermanos. El arrianismo. Esta doctrina herética antitrinitaria, o sea, no creen en la Trinidad, fue creada por un presbítero llamado Arrio, quien afirmó que Jesús solo es una criatura con atributos sobrenaturales, pero no divino en sí mismo. Ellos creen que Jesús sí es hijo de Dios, pero no de la misma esencia ni naturaleza de Dios. Tampoco creen que es eterno, sino que es un ser creado como el primer acto de la creación del Señor. Bueno, esta doctrina, a pesar de haber sido rechazada en los concilios de los primeros siglos, de hecho en el concilio de Nicea se le trató como una blasfemia, su influencia continúa presente. Y hay una secta muy famosa, la de los roselistas. Usted los conoce como testigos de Jehová. Al principio eran roselistas porque provienen de un hombre llamado Carlos Russell. Bueno, estos roselistas o testigos de Jehová, aunque se dicen cristianos, niegan la divinidad de Jesucristo. Entonces se pueden considerar como sucesores del arrianismo. Bueno, mire, estas doctrinas son solo algo de muchas. No se imagina usted cuántas doctrinas, las podemos contar por cientos, que se han levantado en contra del conocimiento de Cristo. Y conforme se acerca el regreso de nuestro Señor, esa tendencia del hombre a poner en duda su origen divino como Dios, su obra de redención como Salvador, continúa siendo la más agredida.
Así es como desde que Jesús caminó por este mundo hasta hoy, se siguen levantando doctrinas, filosofías, sectas blasfemas, movimientos religiosos dirigidos por líderes sin escrúpulos que atentan en contra de la gracia, desviando a las personas del propósito de Dios. Nuevas doctrinas que llevan a las personas, a los seguidores, a poner su mirada y su corazón en el materialismo, o haciendo de la gracia un derecho, menospreciando así la obra de redención. Así que lo que vamos a hacer ahora, mis hermanos, es un pequeño viaje por la Escritura para conocer un poco más, porque resultaría imposible, mis hermanos, aprenderlo todo en una sola enseñanza. Un poquito más de quien reconocemos como Salvador, como Señor y como Dios, que nos permita afirmar nuestra fe y defender nuestras convicciones. ¿Sabía que nosotros fuimos puestos también para defender el Evangelio? No solamente para creerlo. Y esto no significa contender, pero sí significa tener el conocimiento suficiente precisamente para contrarrestar tantas corrientes que se levantan. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Con toda mansedumbre, con amor, pero con firmeza y especialmente con conocimiento. Que se vea que estudiamos, que sabemos lo que defendemos, que no nos quedamos así como diciendo de qué estás hablando cuando pues estas personas se preparan mucho para poder contrarrestar las enseñanzas de Cristo. Y bueno, hablar del Señor es tan vasto que, como dijo Juan, no alcanzarían los libros del mundo. Bueno, aquí él usó una expresión literaria para referirse que si se detallara la gran cantidad de cosas que se pueden decir o escribir sobre su origen divino, su vida, su obra, cada acción, cada enseñanza, pues no habría lugar para hacerlo. Jesucristo es Dios. Mire, tocar este tema tenemos que empezarlo a ver desde su origen, el origen divino de Jesús o deidad. Y este tema es tan profundo que lo tenemos que ver con la seriedad que merece. Y vamos a trazar la información en la Biblia, toda la información que la Biblia nos ofrece, precisamente para no caer en desviaciones doctrinales o en estrategias de falsas doctrinas. Entonces, la primera pregunta que va a surgir es: ¿qué significa deidad? Según los diccionarios bíblicos, el vocablo deidad tiene los siguientes sinónimos: divino, divinidad o esencia divina. El término deidad indica la esencia y naturaleza de Dios, que es la cualidad o condición de ser Dios, de poseer los atributos de Dios como creador y sustentador del universo. Esto implica su eternidad, su santidad, su inmutabilidad, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Y mire, solo Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen los mismos atributos divinos. Ningún otro ser los puede poseer. Por tanto, hablar de la deidad de Cristo es expresar la verdad de que Cristo comparte la misma esencia y naturaleza divina que el Padre. Por consiguiente, Jesucristo, ¿quién es? Dios. Ahora es importante comprender que esta naturaleza divina es compartida por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde Dios siendo uno, en cada persona actúa conforme a su función en el contexto de la Trinidad, que es otro tema de los fundamentos que vamos a ver. Bueno, vamos a ver primeramente cómo la Escritura da testimonio de Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, y también lo identifica con el nombre de Dios, como una declaración de su esencia divina. ¿Recuerda usted cuando el Señor fue bautizado? Que llegó ahí al Jordán. ¿Qué pasó cuando el Señor salió de las aguas? Dice Mateo 3:17 que desde los cielos se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco.
La traducción dice, en quien me complaceré siempre. O sea, esa es la traducción literal. Bueno, ¿cuál fue la voz que escuchó Juan el Bautista? La del Padre, refiriéndose a Jesús como hijo amado. Ahora, esta misma expresión fue escuchada por los discípulos en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerda cuando estaba ahí Jacobo, Juan y Pedro haciendo las enramadas según ellos, ¿verdad? Se querían quedar. Y bueno, ya el Señor les dice, este es mi hijo bien amado, en quien tengo complacencia, a él escuchen. Ahora, estamos hablando cuando se habla en la Biblia como hijo de Dios, pero alguien más lo reconoció como hijo de Dios y no precisamente fue divino. Se llama Satanás. Mateo 4:3, el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le dijo nuevamente, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te llevará, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Se da cuenta del diálogo? ¿Por qué Satanás se dirigió a Jesús como hijo de Dios? Porque mire, ¿quién fue derrotado por Satanás en el Edén? El hombre. ¿Sí o no? Ahora, si Jesús como hijo de Dios derrota a Satanás, ¿qué le va a decir Satanás? No, pues como hijo de Dios, pues sí. ¿Cómo tenía que derrotarlo? Como hombre. Por eso en ese momento, o sea, Satanás estaba tratando de, así como de picarle el orgullo. Sí, no solo las convierto en pan, las convierto en pavo y qué, soy el hijo de Dios. Se hubiera perdido todo. Pero Jesús, ¿qué simplemente qué hizo con la palabra de Dios? ¿Verdad? La Biblia también identifica a Jesús como el Hijo del Hombre. Y ahí reconoce su condición y autoridad como Mesías. ¿Por qué? Porque Él se tuvo que encargar para venir como Salvador de la humanidad. ¿Sí recuerda eso también, verdad? Esta expresión aparece en los evangelios y Jesús la usó en referencia a sí mismo. Por ejemplo, cuando estuvo en una ocasión, Él se congregaba en las sinagogas hacía milagros en sábado, y eso causaba gran conmoción en el ánimo de los religiosos, que eran pues ahora sí que pues sumamente tradicionalistas. Y Él les dijo en Marcos 2:28, de modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Ahí se está poniendo en una posición de ¿qué? Como Hijo del Hombre, como Mesías. En Marcos 8:31 dice, Jesús comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque tenía que morir como hombre. En otra ocasión, en Marcos 10:45, el Señor les dice a sus discípulos, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él siempre estaba mostrando al Hijo del Hombre en su categoría y autoridad de Mesías. Marcos 8:38 dice, si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces ya vimos cómo la Escritura lo menciona como Hijo de Dios, lo menciona como Hijo del Hombre, y en diferentes formas Él también actúa. También la Biblia le confiere el nombre de Dios a Jesús. ¿Y dónde lo confiere? Bueno, en Mateo 1:23 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí le está confiriendo el nombre de ¿qué? De Dios. No le está diciendo, y será el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no, Dios con nosotros.
de los pasajes más significativos referente a la naturaleza del Señor divina es sin duda cuando Pablo describe su esencia divina, su encarnación, su humillación, su muerte y exaltación. Dice Filipenses 2:6, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, voy a explicarles qué es en forma de Dios en el original. O sea, forma de Dios se refiere a la naturaleza divina de Jesucristo antes de su encarnación, lo que indica que tenía la misma esencia de Dios, pero por venir a darnos salvación, no estimó como algo a que aferrarse o usar para su propia gloria. Por eso continúa, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se fijan que dice se hizo? Él decidió dejar su divinidad y él decidió hacerse siervo. En la carta dirigida a la iglesia en Roma, hablando de Israel como el pueblo de Dios, Pablo expresa la siguiente declaración, Romanos 9:5. Está hablando del pueblo de Israel y dice, de ellos son los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Dice, y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por siempre. Amén. El escritor de la carta a los Hebreos hace manifiesta esta preeminencia de Cristo citando lo siguiente. Ahora vaya conmigo a Hebreos 1:1. Le dije que íbamos a estar corriendo de un lado a otro. Mire, este caminar en la Escritura, descubriendo a Cristo, yo creo que tiene que causar un efecto en cada uno de nosotros, muy especial. Tendremos que salir de manera diferente el día de hoy de aquí. Hebreos 1:1 dice, Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo, mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, Él es la imagen misma de lo que Dios es, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Cómo lo está colocando? Como Dios. Mire, la Biblia nos muestra a Jesús como heredero de todo, pero también como creador de todo, como revelación absoluta de Dios y como quien es el Salvador de cada uno de nosotros. ¿Y ahora cómo está? Exaltado en majestad. Vamos a ver algunos atributos de Jesucristo como Dios, o sea, atributos que como Dios manifestó en la tierra, porque nadie, como le dijo Nicodemo, que viniera de Dios podía hacer esas señales. Su omnipotencia, Dios es omnipotente, ¿estamos? Su poder sobre la naturaleza. Reprendió al viento, reprendió al mar. ¿Se acuerdan de aquella barca? Iba así como medio dormido, los discípulos medio muertos de espanto, lo despiertan, se levanta el Señor, reprende a los vientos, enmudece a los... Su poder sobre la enfermedad. Sanó leprosos. Estamos hablando de enfermedades terminales que ni siquiera en la actualidad, con lo que ha avanzado la ciencia, se han podido llegar a solucionar completamente. Paralíticos de nacimiento, ciegos, sordos, mudos. Su poder sobre los demonios. ¿Se acuerda cómo libertó al gadareno? La hija de la mujer sirofenicia, aquella pobre mujer que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel joven que los discípulos no pudieron liberar cuando el Señor estaba en el monte de la transfiguración, que hasta los tuvo que reprender.
Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Verdad? Su poder sobre la muerte, resucitó a la hija de Jairo. Pobre Jairo, iba por el maestro: maestro, ven a ver a mi hija, ven a orar por mi hija que está enferma. Y era un escriba, sí, pero en ese momento se interpuso la mujer de flujo de sangre. Llega un momento en que después de este milagro, en medio del milagro, le llegan a decir a Jairo: Jairo, deja de molestar al maestro, tu hija ha muerto. ¿Qué le dijo el Señor? No les hagas caso. Literal, así como diciendo: no les hagas caso. Niña, a ti te digo, levántate. Resucitó a Dorcas, una discípula amada de la comunidad. ¿Se acuerda del hijo de la viuda de Naín? Iba esta mujer sola, ya no tenía esposo, había perdido a su único hijo. Su esperanza de ser incluso mantenida estaba muerta. El Señor tuvo misericordia y solamente se acercó: a ti te digo, joven, levántate. Si eso no es ser omnipotente, usted dígame qué es. Apocalipsis 1:7 dice: miren, ya vienen las nubes y todos lo verán, aún los que lo traspasaron. Entonces, ¿de quién está hablando? De Jesús. Y todas las naciones de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Dice Dios el Señor, dice: soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. ¿Quién puede negar la omnipotencia de Jesucristo? Apocalipsis 4:8: cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Y nuevamente: el que era, el que es y el que ha de venir. Omnipotencia. Ahora vamos a ver su omnisciencia. Colosenses 2:3 dice: en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y cuando habla de todos, ¿de qué habla? Pues de todo lo creado por Dios. Mire, hubo tantos eventos donde el Señor manifestó este poder de omnisciencia que quizás no lo vemos como tal. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo? Ahí. Y bueno, en el pozo de Jacob. Y después de su encuentro con Jesús, esta mujer va a su pueblo y les dice en Juan 4:29: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea, ¿quién le platicó a Jesús? Él sabía de hecho que ahí se iba a encontrar con esa mujer. Dice Juan 2:25: no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, porque él sabía todo lo que en el hombre había. Mire, en diferentes eventos, por ejemplo, Jesús conocía las dudas de Tomás. Él sabía anticipadamente que Lázaro ya había muerto. Conocía los secretos de sus adversarios. Dice Mateo 9:4: pero Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? ¿A quién le gustaría tener ese don? Qué peligroso. O que tú supieras que alguien tiene ese don, pues no te le parabas por enfrente. ¿Qué es más fácil que le diga: tus pecados son perdonados, o que le diga: levántate y anda? Bueno, su omnipresencia. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino que se descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Mateo 12:20, él declaró: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, ¿Cristo qué prometió cuando se fue? Que estaría con nosotros, ¿cuándo? Todos los días de nuestra vida. Ahora yo le pregunto: ¿el Señor está con usted todos los días de su vida? Otro atributo:
su santidad, impecabilidad. ¿Sabe lo que es ser impecable? Sin pecado. Pero es un término que se ha usado más cotidianamente para otras cosas. Me dejas esta camisa impecable, ¿verdad? O sea, sin mancha, sin arruga. Así se usa, pues. Y esto es uno de los aspectos más asombrosos del Señor. Por tanto, es el que más se ha puesto en duda, el que más se ha agredido su santidad. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. Yo le pregunto, ¿de cuántas formas usted ha sido tentado a lo largo de su vida? De todas. Sus sentidos han sido agredidos con tentaciones siempre. Su sentido del tacto, de la vista, del olfato, del oído, todos. ¿Y qué hace usted cuando reacciona con sus sentidos? Pues nada más pongan un bistec aquí y van a ver cómo todos voltean para allá. O sea, no somos sensuales. Y aunque no queramos, pecamos. Nada más con el puro pensamiento. Pero Él dice, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. En primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Bueno, aquí está hablando de un hijo de Dios, como nosotros. Pero no quiere decir que no peque porque ya no pueda pecar, no somos infalibles. Porque dice, todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Eso quiere decir que nosotros por nuestra naturaleza seguimos teniendo problemas con el pecado. Pero ya no tenemos la misma naturaleza que nos permite regodearnos en el pecado, quedarnos tirados en el pecado, no reconocer nuestras faltas, no reconocer nuestro pecado, no reconocer nuestras malas decisiones. Pero quien no conoce a Dios, ¿dónde cree que se queda? Ahí. Dice el Señor en Juan 8:46, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Se lo dice a los fariseos. ¿Cómo se quedaron los fariseos? No contestaron. Así como diciendo, a ver, pues ¿qué ha hecho? Díganos qué ha hecho. Pues no. Dice, y si digo la verdad, entonces ¿por qué no me creen? O sea, el Señor los dejaba de manera tan impresionantemente en sus propios razonamientos, que por eso lo persiguieron, por eso buscaban matarle. Pablo escribe a la iglesia en Corinto, 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Dónde lo hizo pecado? Ahí en la cruz. Ahí descargó la ira sobre el pecado. Allí el Señor, el Padre, tuvo que retirar la mirada de su Hijo porque no podía verlo en esa condición. Por eso el Señor dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no podía Jesús concebir su vida sin su relación con el Padre? Pero era necesario para finalmente decir el Señor, consumado es. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. O sea, para que fuésemos justificados por la fe en Cristo. ¿Por qué tuvo que ser así? Pues porque solamente uno de la misma naturaleza del Padre, un Cristo impecable, santo, podía ofrecerse a sí mismo como expiación por el pecado de quienes estábamos bajo condenación eterna. Solo uno, como un cordero sin mancha, sin defecto, solo Jesús. Juan 1:29. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Pedro escribió lo siguiente en 1 de Pedro 1:18.
tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres. Está hablando de nuestra naturaleza. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, esto que le voy a mostrar, yo también lo acabo de descubrir al estar tratando este estudio. Cuando Juan se refiere a la visión del profeta Isaías, vamos a ver ahorita a dónde se refiere. Él está afirmando algo, que quien estaba en el trono y los serafines, a quienes los serafines estaban adorando y diciéndole santo, santo Jehová de los ejércitos, era Jesucristo. Y lo acabo de descubrir y se lo voy a participar. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces volvió hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar, y tocó con él mi boca, diciendo: he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Bueno, vaya conmigo a Juan 12:37. Esta fue la visión de Isaías. Ahora, ¿qué representa el carbón encendido tomado del altar en la boca de Isaías? La gracia de Cristo, el perdón del pecado. Dice Juan 12:37: pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo en otra ocasión: Él ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sana. Dice: estas cosas dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de él. ¿A quién vio? A Jesús. Cuando yo vi esto dije: caray, Jesús está en toda la Escritura, mis hermanos. Vamos a ver otro atributo del Señor: su eternidad. Dijo el Señor en Juan 8:56, está registrado: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó de ver mi día. Él lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Los judíos reclamaban o proclamaban que Abraham era el padre espiritual y progenitor de la nación judía, y Jesús les señala que Abraham se gozó de su día. Bueno, esto lo vamos a tocar un poquito más adelante en otro de los atributos. Déjenlo ahí en pausa porque se pone más interesante. Pero vamos a leer Juan 1:1, que dice: en el principio, ¿quién era? El Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién habla? De Jesús. Colosenses 1:15. Y este es un versículo que ha causado cierta contradicción, pero lo vamos a explicar. Dice Colosenses 1:15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y ahí se quedan muchos para decir: ¿ya ves cómo es un ser creado? Bueno,
Quienes tratan de usar este pasaje para argumentar que Jesús fue el primer ser creado por Dios, no se dan cuenta que Pablo lo que enfatizó con el término primogénito no fue su origen, sino fue su rango, un alto grado de importancia. ¿Por qué? Porque la palabra primogénito no siempre se traduce como el primero. En Éxodo 4:22 le dice: pero tú le dirás al faraón, así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Ahora, ¿serían los primeros, el pueblo de Israel eran sus primogénitos? No, está hablando que era el pueblo que a él le importaba. Estaban rescatando al pueblo de Israel. Entonces, la palabra primogénito no siempre se traduce como primero, también indica un grado de importancia, de jerarquía. Por eso en Colosenses continúa diciendo, y hay que leer el contexto completo. Leímos: Él es la imagen del Dios invisible, del primogénito de toda la creación, pero continúa: en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos hablando acerca de las cosas del Señor? Leer contextos completos. Si sacamos un solo versículo de su contexto, mis hermanos, pues se hace hasta una doctrina herética. Otro atributo del Señor: su autoridad para perdonar pecados. Dice Marcos 2:5. Este es el pasaje donde unos amigos llevan un paralítico, abren el techo de una casa y lo bajan. Bueno, dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban ahí sentados se decían a sí mismos: ¿qué es lo que dice este? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil, que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados, o que le diga: levántate, toma tu camilla y vete? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: levanta, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué hicieron los judíos? Pues, ¿por qué se quiere atribuir algo que solo compete a Dios? Bueno, hay otros pasajes que nos hablan de lo mismo. ¿Se acuerda de la mujer que estaba llorando a los pies de Jesús y que con sus lágrimas bañaba sus pies y sus cabellos los enjugaba? El Señor, al ver este acto de humildad, de arrepentimiento, en Lucas 7:47 le dice: por esto te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero que a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados en la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Son muchos más los eventos donde el Señor, si usted se da cuenta, antes de dar la sanidad física, lo primero que hacía era mencionar la salvación del alma. Hubo unos eventos donde Jesucristo es adorado como Dios, y Él permitió la adoración a su persona, no porque Él fuera buscando la adoración, no porque quisiera siempre Jesús sentirse mejor que otros. Él era un hombre humilde, pero si permitió la adoración era porque Él la merecía. Vaya conmigo a Mateo 2:11. Cuando entraron en la casa, ¿cuál es el contexto? Los sabios de Oriente llegaron buscando al rey de los judíos.
al Mesías. Dice, cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose ante él, lo adoraron. ¿Qué hicieron? Le rindieron adoración. Ahora, ¿a quién adoraron? ¿A María o al niño? Porque de ahí también tenemos ciertas incongruencias en ciertas doctrinas. El que merece la adoración y a quien adoraron en ese momento fue al niño. Luego abrieron sus tesoros y le ofrendaron oro, incienso y mirra. Ahora, ahí, bueno, el niño no sabía, el bebé no sabía que lo estaban adorando, pero la adoración era una evidencia de que sabían delante de quién estaban. Otro evento en otra barca. Esta barca es cuando van los discípulos solos. Jesús los ha mandado por delante. Se empieza la tormenta tan tremenda que estaban a punto de morir. Ya no sabían ni qué hacer estos pescadores experimentados, al grado que el Señor se aparece caminando sobre las aguas y consideran que es un fantasma. Usted conoce la historia. Pedro le dice, si de verdad eres el Señor, haz que yo camine sobre las aguas. Bueno, así era Pedro. Y como haya sido Pedro, pero caminó sobre las aguas. El problema de Pedro fue que quitó la mirada de Jesús y se empezó a hundir. Bueno, el Señor lo levanta. Pero ¿dónde está lo interesante del evento, de lo que estamos hablando? En Mateo 14:32 dice, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Vamos a ver un punto más, mis hermanos, porque usted sabe que hay muchos versículos como Mateo 28:8, Lucas 24:50, si los quiere anotar, donde usted va a ver que le rindieron adoración a Jesucristo. Pero aquí va a haber algo bien interesante que también causó mucha conmoción en aquel tiempo. Sus declaraciones, yo soy. Dice Juan 8:24. Por eso le decía, vamos a esperar a ver este versículo más adelante. Dice Juan 8:58, perdón. Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. ¿Por qué los judíos, al escuchar la declaración que Jesús hizo, tomaron piedras para matarle? Por la sencilla razón que usó para él el título Yo soy. Un título que solo pertenece a Dios. Y por eso los judíos perfectamente supieron de lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque usó el mismo término que usó el Señor cuando estaba en ese diálogo con Moisés. Éxodo 3:14, Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, a los hijos de Israel tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces cuando el Señor dice, yo soy, pues los judíos se pusieron frenéticos. El Señor dijo en Juan 8:24, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Ellos le dijeron, ¿y quién eres tú? Jesús le respondió, lo que desde el principio les he dicho. En Juan 10:30 dijo, el Padre y yo somos uno. Aquí nuevamente emplea el mismo término. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo, pero Jesús les respondió, yo les he mostrado de mi Padre buenas obras, muchas buenas obras. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le respondieron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú eres hombre que te haces Dios. Eso era algo que no podían soportar. Pero ahí les va una cadena de yo soy. Yo soy el que habla contigo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Qué impresionante aseveración de Cristo de que Él es Dios.
De ahí gran cantidad de obras y señales. Juan 10:37 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Una vez más procuraron aprenderlo, pero él se escapó de sus manos. Esa ha sido la historia. Muchas fueron las obras, milagros, señales, hasta el último día de su vida terrenal, y no le creyeron. Convirtió el agua en vino, alimentó a 5,000, caminó sobre las aguas, la pesca milagrosa, infinidad de sanidades. Dice Juan 20:30, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Mis hermanos, la comprensión de la divinidad de Jesucristo nos da la certeza de que Él es Dios, hecho hombre, lo que nos ofreció consuelo, esperanza y salvación. Por Él podemos acercarnos con la confianza en su redención, en su amor incondicional. Pero conocer a Jesucristo no solamente es creer en Él como Salvador, es comprender que solamente Dios podía hacer todo lo que ahora a través de las Escrituras podemos descubrir. Pero lo más importante, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento, con esta revelación? Porque quizás para muchos ha sido un conocimiento que se ha abierto en este momento. Estamos delante del Creador de todas las cosas, mi hermano. El que merece toda la honra, toda la santidad, el que merece todo nuestro respeto. Cuando Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando el Padre revela a su Hijo, mis hermanos, algo debe cambiar en nuestro corazón, porque nos pone delante de Él mismo. Y este entendimiento nos tiene que llevar a amarle, a honrarle con nuestra obediencia, con nuestra consagración, con nuestra santidad. Al principio decía, para enamorarte de alguien, para amarle profundamente, necesitas conocerle. Y entre más le conoces, más le amas. Pero qué terrible, qué lamentable que tú digas amar a alguien con tal profundidad y lo menosprecies al mismo tiempo, lo traiciones al mismo tiempo. Y eso es lo que hacemos con nuestra conducta. Eso es lo que hacemos con nuestras decisiones. Eso es lo que hacemos cuando no caminamos conforme a su voluntad. Porque Él vino a hacer la obra completa en nosotros. Su vida fue entregada de manera total para nuestra redención. Y Él espera de nosotros también una entrega total para nuestra nueva vida que nos ha dado en Cristo Jesús. Si Dios te ha revelado algo más de lo que ya sabías, reflexiona. ¿Realmente reconoces a Jesucristo como Dios? Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque este día, como aquellos dos hombres que iban perdidos, tristes, abatidos en ese camino de Emaús, tú nos has mostrado a través de la Escritura un poquito más de quién eres tú realmente, Señor. Quizás no habíamos logrado la inmensidad de lo que representa decirnos que somos tus hijos, que somos salvos por tu gracia. Quizás nos quedamos solamente en esa convicción de
Por gracia soy salvo. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Y sí es cierto y está bien, Señor, porque lo eres. Pero nuestro entendimiento tiene que ir más allá de esa comprensión. Nuestro entendimiento tiene que ir más allá de ser solamente seguidores. Y aquí estamos, Señor, para que tú sigas redarguyendo el corazón, para que sigas mostrando, Señor, a cada uno nuestra condición, hasta dónde realmente te reconocemos como Dios, hasta dónde realmente reconocemos que quien dio su vida entera, todo, fue Dios mismo encarnado en hombre. Así que muchas gracias, Señor, porque tu palabra jamás llega a destiempo y nos sigue santificando y nos sigue abriendo un panorama más amplio de quién eres tú. Gracias, Señor, gracias por este cuidado, porque esto nos alimenta, esto nos lleva a una comprensión mayor y por supuesto nos tiene que llevar a un cambio de vida. Que cada uno obre conforme a lo que tú le hayas hablado. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos has adoptado como hijos. Y ya no hay condenación para los que creen en ti. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Tu palabra dice así, y ahora estoy unido a ti. Por tu muerte en la cruz, libre soy de esclavitud. Y aunque padezca por ti, tu heredero soy contigo. Espíritu de
Dios. Hermanos, vamos a despedirnos alabando al Señor, exaltándole. ¿Ya se aprendieron la canción? Vamos a cantarle, tú eres mi Dios, te alabaré. Dios mío, yo te exaltaré. Te doy gracias porque tú eres bueno para siempre. Tu misericordia es. Si tú estás conmigo, no temeré. En ti yo confiaré. ¿Qué me puede hacer sin temor? Mi refugio eres tú, Señor. Tú eres mi Dios, te alabaré.
dejarás de amarme, nunca dejarás de amarme. Tu fiel amor es para siempre. Nunca, nunca dejarás de amarme, nunca dejarás de amarme. Tu fiel amor es para siempre. Nunca dejarás de amarme, nunca dejarás de amarme. Tu fiel amor es para siempre. Una más. Y nunca dejarás de amarme, nunca dejarás de amarme. Tu fiel amor es para siempre. Tú eres mi fuerza y mi canción, y Dios de mi salvación. Con alegría cantaré y de tu fiel amor. Tu brazo fuerte hace proezas, me has dado libertad. Yo viviré para contar lo que has hecho en mí, Señor. Tú eres mi fuerza y mi canción, Dios de mi salvación. Con alegría cantaré y de tu fiel amor. Tu brazo fuerte hace proezas, me has dado libertad. Y yo viviré para contar lo que has hecho en mí. Lo que has hecho en mí, Señor. Amén. Sáltale al Señor con tus aplausos. Mis hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga.